¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Acá tengo una obra de arte que es maravillosa, es de Alina Marinelli, ¿sí? No a las papeleras, no a la contaminación. Este es el río. Después te lo voy a mostrar para que lo veas bien. Y hablando de Alina Marinelli, vamos a tocar un tema sobre constelaciones familiares. Y esta cosa, viste, que tenemos en la pareja, que a veces uno es más afectuoso con el otro, pero ¿qué sucede? Invadimos al otro. Bueno, ¿qué sucede en constelaciones familiares y esta invasión? Alina Marinelli. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí, estábamos charlando y es verdad. Es muy importante, en principio, respetarse uno, conocerse uno. Y cuando uno se respeta, entonces puede respetar. Porque primero conoce sus propios límites. Pero mirá qué importante esto, Cecilia. Yo puedo ser afectuosa, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué punto mi afecto no invade al otro? ¿Me explico? Y tiene que ver con esto también en una pareja con el dar y recibir. Si yo doy, y a lo mejor no permito recibir, también acá hay algo que no está siendo compensado. Y viste qué importante que siempre es compensar. Si yo le doy algo a mi pareja me va a devolver un poquito más o un poquito menos, depende de qué sea. Pero siempre va a haber una ida y vuelta. Entonces, cuando más compensación hay, más esta entrega y de recibir más equilibrio, más felicidad tiene la pareja. Pero también es importante en esto del respeto hacia uno mismo, empezar a conocer el propio ritmo de cada uno. O sea, conocer tu respiración. El conocer tu respiración es empezar a conocer el ritmo de tu cuerpo, por ejemplo. Y el poder respirar al ritmo de una pareja también tiene que ver con el respeto tuyo y del otro. Sí. Y también hay algo más en que se establece acá, ¿no? Esta unidad que se va a dar, ¿no? Cuando yo puedo respirar conjuntamente con mi pareja, podemos ser uno en un momento y podemos soltar. Eso es interesante también que se da en una pareja. Si bien yo soy facilitadora, o sea que hago mi trabajo de constelador, cuando trabajo en el campo yo también trabajo algo propio. Y esto que voy trabajando, de alguna manera también lo voy incorporando. Entonces yo le abro el corazón. Para mí realmente esta tarea es una tarea de servicio, de corazón, de alma. Realmente lo hago desde un lugar muy conectada conmigo, con todo mi ser, y cuando manifiesto algo, lo manifiesto desde el corazón. ¿No te da cosita cuando vos decís, viste cuando vos vas caminando y te vas viendo tu sombra? ¿No te pasó alguna vez? Y te da esa cosa. Bueno, Adriana Torres va a hablar sobre la sombra. Memoria celular y Adriana Torres. Hay un tema que es recurrente y que creo que no siempre es de los más vistos o analizados por cada uno de nosotros. Todos en nuestra vida tenemos sombras. Creo que vivimos en una dualidad, en un mundo de dualidad, luces y sombras, ¿no? El bueno y el malo, el lindo y el feo, el bien y el mal. O sea, vivimos en un mundo de dualidades. Y esto de la luz y la sombra también es una dualidad. Y generalmente las sombras las vemos afuera. Las sombras las vemos en el que pasa, en el marido, en los hijos, en los padres, en los suegros, en el cuñado, en la vecina, en el que maneja el colectivo o el taxi, en el que me despachó. Es decir, lo vemos en los demás las sombras. El tema es poder hacer luz nosotros conociendo nuestras propias sombras, porque en la medida que cada uno de nosotros conoce nuestras propias sombras, va haciendo ese pasito evolutivo. En unos programas anteriores estábamos hablando de que en realidad en este mundo no se precisa una revolución, lo que se necesita es una evolución.
¿tá? Es decir, cada uno de nosotros tenemos que evolucionar y la mejor manera de evolucionar es conocer nuestras sombras. Y vos me dirás, y Adriana, ¿cuáles son sombras? Y una sombra es la miedosa, la insegura, la temperamental, la irascible, la ansiosa, también él, acá es la y él, la y él. La y él. Es decir, bueno, en la medida que voy conociendo esa sombra mía, que es alguien que está viviendo adentro mío, está viviendo en mi interior, y esa es la que está viviendo, ¿sabes dónde? En el inconsciente. Y desde el inconsciente está mandando. Desde el inconsciente nos hace actuar y podemos estar 10.000 horas haciendo afirmaciones, me amo y me apruebo, me amo y me apruebo, estoy en paz conmigo misma, pero hacemos este tipo de afirmaciones. El tema está que cuando... y te lo digo por mi terreno personal, ¿no? Dejé de hacer la afirmación y otra vez aparece la ansiosa, aparece la miedosa, aparece la insegura. Entonces, ¿qué hago con esto? Y la tengo que conocer. Y con el método de memoria celular podemos ir a conocer la ansiosa que tengo adentro, la temperamental, la insegura. Y todas estas... Y todos tenemos un poco de cada cosa. Seguramente. Entonces, conocer nuestras sombras está muy bueno. Y el tema es ir a sanar esas experiencias negativas que le dieron origen y que le dieron vida adentro nuestro a esa partecita nuestra. Cada una de nuestras sombras es como un yo que sale de adentro nuestro en determinadas circunstancias y maneja determinadas situaciones. Como dice Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Proceso y procedimiento trabajoso y por lo tanto impopular. Gracias. Fuimos a Zavalla. Hay un lugar precioso, se llama la Antigua Cremería. Y ahora vas a conocer la historia de aquellos años donde toda la zona era una zona de muchos tambos y desde ahí se producían quesos, se distribuía leche para todo el país. Vas a escuchar, es algo maravilloso. Pero aparte, si tenés casamientos, si tenés cumpleaños o si querés pasar un día de campo, mirá lo que tenemos para ofrecer. La Antigua Cremería. Partamos de la base que está considerada la primer cooperativa de lechería argentina, que la inauguró como cooperativa de lechería el general Pablo Pedro Ramírez en el año 1943. Como anécdota le puedo decir que está la foto acá, estuvo Perón cuando era coronel, que era edecán de Ramírez. Pero en sí, la construcción de la fábrica empezó en 1913. Fue la inquietud de don José Víctor Villarino, que legó la universidad, legó la retama también al episcopado, para tratar de abaratar el costo y buscar un microclima para la fabricación de quesos. Don José Víctor Villarino se alió con don Guerino Martinelli, con don Celestino Fresia, con don José Roll, que fue el primer presidente de la cooperativa de lechería. Se fundó esta fábrica, pero no era cooperativa en ese momento. Entró en funciones en 1918. Todo lo que ven ustedes levantado, estos montículos, es la tierra que se sacó de los sótanos. Los sótanos eran para la maduración de quesos. Acá en esa época inclusive se producía hielo, se cargaba en ferrocarril la leche en tarro y se mandaba a Rosario para que la gente tomara leche fresca. En 1943, cuando se inauguró, se alquiló al frigorífico Swiss Armor de La Plata por 20 años. 43, 53, 63 la tuvo Swiss Armor. Ahí fabricaron queso Gruyère, que es el grande, que uno ve la horma de 40 50 kilos. Chubut, queso de rallar, mientras lo tuvieron los ingleses. Después se hizo cargo la cooperativa de tamberos, que no era Cotar en ese momento. Era Sociedad Cooperativa de Tamberos de la zona de Rosario. Después, a través del tiempo, se fusionó en Cotar.
luego vino la desaveniencia que Cotar quebró, compró Sancor, todo, inclusive, y Jugo San Marcos, que explotan la marca Cotar. San Marcos y Sancor explotan la marca Cotar, pero Cotar no existe. 24 años atrás esto salió a remate. Cotar remató todo. Inclusive remató hasta el motor a vapor, que no tendría que haber hecho eso, porque era una antigüedad de conseguirlo ahora imposible. Lo compró esta familia Spinetta, don Julián Spinetta. Hasta la actualidad lo tienen. Pero ellos después fueron reformando. O sea, se le agregaron cerco, planta de flores, planta arbustiva leñosa para darle otro formato. Y se explota como centro de eventos. O sea, casamientos, cumpleaños, todo lo que uno se puede imaginar. Turismo rural. Acordate, estoy hablando de Mariana Bobatti. Ella hace muchísimos años que empezó con acupuntura veterinaria y realmente uno la acompaña y es increíble cómo el animal se recupera, aparte del amor que ella pone a sus perros y el amor de los dueños. Ella es Matea, la fuimos a ver al consultorio y fíjate cómo está. ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver un poquito el caso de Matea, que es una Beagle, que la empezamos a ver ya hace un tiempo, hace un par de años. Ella tiene un problemita de discos en la zona lumbar y también se contractura demasiado en toda la zona cervical. Contemos un poco también el caso que los Beagle son particularmente perritos, racialmente hablando, propensos a hacer patologías de todo lo que son cuello y toda la zona cervical. Y nos repercute en sus miembros anteriores, o sea, vemos perritos que se tropiezan cuando caminan. Matea en particular, su problema está en la zona lumbosacra y la deja con dificultades hasta el extremo de que ha estado con parálisis de estos miembros. Épocas de muchos dolores, de a poco pudimos ir desinflamando esa zona, volviendo a hacer que tenga una buena circulación energética y así poder ir retomando sus movilidades de sus miembros. Ha tenido recaídas a lo largo de este tiempo por otras patologías que a veces ella cursa, problemas digestivos o en su momento problemas respiratorios, que nos hacía decaer un poco todo su estado general. Pero ahora hace un buen tiempo que la estamos viendo como un mantenimiento cada mes más o menos. Tiene algún día en particular con la humedad que tiene algún poco más de dificultad en estos miembros posteriores. Pensemos que ella no los podía mover, no podía caminar con los miembros posteriores y ya María, su propietaria, la conoce muy bien y sabemos que con ciertas medicaciones homeopáticas ella no la deja que caiga en esos días de humedad que particularmente a Matea la afectan y así poder mantenerla con una buena movilidad y un buen estándar de vida y calidad de vida. Matea es un animalito que la patología de fondo la tiene, no la podemos solucionar, pero podemos mantenerla recuperada, que puede caminar y sin dolores, sobre todo con una buena calidad de vida. Muchas gracias a María y a Matea y a todos ustedes. Es una mujer que hace 4 o 5 años que está con nosotros y es una gran defensora de la familia. Ahora está participando en política y bueno, yo creo que estas grandes mujeres que tiene la ciudad hay que escucharlas, hay que acompañarlas, porque los rosarinos tenemos que sentirnos orgullosos de todas las mujeres que tenemos y especialmente ella, que es una gran defensora de la familia y está en el valor de vivir. Quería contarles que esta semana empezó en todo el país una campaña para la vacunación de los niños de 1 a 4 años sobre 3 enfermedades que son muy conocidas y que se dan en la infancia, como el sarampión, la rubiola y
la vacuna Sabin, que es contra la poliomielitis. Ustedes saben que vacunar es prevenir, ¿no es cierto? No es tener que atacar la enfermedad ni las secuelas de la enfermedad. Y cuando se hacen campañas a nivel nacional, es como una especie de alerta que hace el Ministerio de Salud para ayudar a la población a estar mejor. De estas enfermedades que yo les cuento, hace años que en la Argentina, gracias a las vacunas, se han erradicado. Esto incluso ustedes lo pueden charlar con los pediatras. Es muy interesante que las vacunas hayan podido evitar, por ejemplo, el caso del sarampión, que daba a veces tocamiento neurológico, que daba algunos cuadros muy complicados. ¿Y cómo hacemos para crear, a ver, pensándolo así como para explicarlo simplemente, una cadena de inmunidad, una cadena que no permita que entre el virus? Y esto es vacunándonos todos. Y entonces uno dice, bueno, pero si los chicos ya tienen un plan de vacunación a los 2, a los 4, a los 6 meses de recién nacido y al año. Lo que pasa es que a pesar de que en nuestro país está erradicada estas epidemias de rubiola, sarampión y polio, tenemos mucho intercambio turístico y hay países que no lo tienen erradicado. Entonces, aunque nosotros muchos estemos vacunados, siempre es bueno reforzar para crear ese cordón que yo les cuento, que es importante para que no entre, no haga escala el virus, no se localice aquí, sobre todo en las personas más débiles. Desde el 1 de septiembre al 31 de octubre. Estaba hablando con una amiga que ella me decía, vos te abrís al tarot, tu alma se abre, ¿no? Uno se abre y ese conocimiento, porque esto es tan antiguo el tarot, yo estaba leyendo, tiene muchísimos años. Y bueno, hoy Adela Granoliers nos va a hablar un poco de la pareja, de la sexualidad, así que nos vamos a ir abriendo a esta disciplina que es el tarot, a ver qué dice Adela Granoliers. Una lectura de pareja exclusivamente, donde vamos a ver la parte afectiva, la parte de la convivencia y de la sexualidad, en el pasado, en el presente y en el futuro. Como siempre, vamos a mezclar, por supuesto que se lo estamos haciendo al hombre invisible y a la mujer invisible, porque es una pareja. Y cortamos. El mecanismo es siempre el mismo. Acá arriba está la parte afectiva de la pareja, luego la convivencia y luego la sexualidad. Como dijimos, pasado, presente y futuro de cada caso. Bien. En el pasado esta pareja era un poco fría en la forma de manifestarse. Ustedes saben que hay personas que quieren mucho, pero lo manifiestan poco, entonces uno cree que son personas frías. Y de acuerdo también a la crianza que tuvieron. Tiene mucho que ver. A un niño que nunca se le dijo te quiero, ese niño no puede decir te quiero a ninguna mujer, y viceversa. Pero sin embargo, han sido un volcán entre ellos, ¿no es cierto?, con respecto a los sentimientos, pero sin manifestarlo tanto. En el presente están en una posición de evaluación, están como esperando un tiempo, un cambio. Y en el futuro están muy inseguros entre ellos, no están estables, y es como si alguno estuviese entre dos personas. O sea que si yo tengo que evaluar esta parte, diría que está bastante difícil y muy flojita con respecto a los sentimientos. Vamos ahora a la convivencia. En el pasado tenían problemas personales y de familia que hacían que ellos tuvieran muchos conflictos y que esto trajera una inestabilidad emocional muy grande. En el presente hay caos con respecto a la convivencia, mucha confusión. El problema está cerca, pero ellos no lo ven. Se manejan con códigos propios y se manejan mal. Y con respecto al futuro, van a tener que resolver esto para resurgir porque están totalmente estancados. O sea, ya han perdido la comunicación.
Y eso realmente es bastante bravo en una pareja. Con respecto al sexo. Bien, realmente no es el día de suerte de esta pareja, aunque es invisible. En el pasado era un sexo con culpa. Aquí llamamos sexo con culpa. Puede haber dos vertientes. La persona que trata de demostrar de que está pasando un buen momento y no es así. Entonces siente culpa por no, para la redundancia, demostrar lo que siente. Y también puede ocurrir que tenga una pareja alternativa, una doble vida, y que obviamente con su esposo está haciendo un sexo culposo, porque sabe que ella no está cómoda. ¿Con quién está cómoda o cómodo? Con la otra persona. En el presente es un sexo totalmente lo justo y lo necesario, tanto de uno como del otro. Y en el futuro totalmente bloqueado. O sea, si yo tengo que hacer un balance, realmente esta pareja, si siguen juntos, es un milagro. Tiene tendencia o a una gran crisis y poder salir o a separarse. Gracias. Me decía Norberto Vergara que estoy muy bien alineada, claro, yo preguntaba, y además ustedes saben que yo siempre trato digamos, de aprovechar el momento para después transmitírselos a ustedes. Bueno, me subí y me dijo que estaba muy bien alineada. Ahora te va a contar por qué estoy alineada y por qué tenés que hacerte esto para ver en cómo está tu eje, en qué te beneficia cuando estás alineada y cuando estás desalineada. Vergara. Bienvenido a la quiropraxia. Nuevamente estoy muy feliz con esto de difundir, porque hay mitos y verdades en la quiropraxia. Yo traje un dato que revela lo importante que es la quiropraxia en los Estados Unidos, que es donde nació. Ya cumplió 120 años la quiropraxia. Entonces decimos que es la tercera profesión más numerosa en Estados Unidos, que está detrás de medicina y odontología. Hoy, este es un dato antiguo, pero hoy hablamos más o menos de 65.000 quiroprácticos en Estados Unidos y más o menos unos 90.000 a lo largo de todo el planeta. Esto es un dato que ellos se proyectaban desde que lo hicieron al 2010. Y bueno, hoy hay que, no sé si duplicarlo, pero hoy estamos hablando arriba de 120.000 en todo el mundo. Afortunadamente ya la tendencia está viniendo a la Argentina, porque Chile tiene universidades, Brasil tiene sus 4 universidades. Bueno, y acá estamos hablando. Norberto, ¿dónde estoy parada? Bueno, vos estás parada en un elemento de evaluación de los ejes de los miembros inferiores. Ya dijimos en otra oportunidad que la quiropraxia lo que persigue como hipótesis específica son los centros de gravedad alineados, sí. Los ejes que tenemos, que son varios, también estén en perfecto estado de estabilidad. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo es medir por medio de este aparato los ejes, que es un rayo láser, que pasa por el medio de tu rótula y sigue la trayectoria de alineación, que te puedo decir que estás alineada, estás perfecta. Estar desalineado en su postura, sí. Si no se compensa, ¿verdad? O no se adapta uno a esa anomalía, puede tener infinidades de patologías. Dolores en las articulaciones, casi seguro. Desgastes en las articulaciones es lo que le sigue. Hay artrosis que son precisamente mecánicas, una desalineación de los pies, un pie caído hacia adentro, que se llama pronado, nos puede dar, en este caso, un desgaste en el compartimento interno de rodilla, que es en este lugar donde el paciente llega y dice: me duele mucho el punto interno de la rodilla. Lo que tiene que hacer uno inmediatamente es bajar la vista
y ver que ahí donde estoy señalando no esté caído hacia adentro. O los ejes, lo que se llama el genus valgo o el genus varo, estén también en eje. Gracias, Vergara. Nos vamos a ver la semana que viene porque es interesantísimo esto y que todas las mujeres, los hombres, los niños, todos vayan para ver cómo están alineados, que es fundamental. Como también es muy interesante, hoy hablamos con el doctor Crisponi sobre el agua de mar. Ahí tenemos unos folletos y te va a explicar los beneficios que tiene el agua de mar. Y ahora los podés conseguir, el agua de mar, en todas las dietéticas. Pero bueno, él te va a contar los beneficios y dónde conseguirla. El doctor Crisponi. En España, la gente de la Fundación Aquamaris, que son un poco referentes de todo lo que es el agua de mar en España, incluso han hecho campañas en otros lugares ayudando, ¿no?, a Venezuela, a Colombia y a Nicaragua. Entonces me decía su director, Mariano Arnal, que bueno, esto del agua de mar va a ser como el agua mineral. Antes el agua mineral no tomábamos agua mineral, ¿no? Ni en España ni aquí en Argentina tomábamos agua de la canilla. Y hoy en día, bueno, es un poco más que impensable no tener siempre el agua mineral en casa. Y el agua de mar va a ser lo mismo. Lo que pasa de que también que estamos ahora en este proyecto en traer agua del acuífero de Guaraní para preparar una parte de agua de mar con 3 partes de agua de ese acuífero y entonces hacer el agua de mar isotónica. Que el agua de mar isotónica, si recordamos un poco cuando hablábamos al principio, el agua de mar puede venir de dos maneras. Pura, que sería hipertónica, con 35 gramos por litro de sales minerales, eso es puro, hipertónico. O isotónica, que sería la proporción de sales que tiene nuestro agua interna, nuestro medio interno, o por ejemplo las lágrimas y demás, que son 9 gramos por 1000. Para ello hay que mezclar una parte de agua de mar con 3 partes de agua, en este caso agua dulce, pero vamos a tener un agua de una calidad extraordinaria, como es el agua del acuífero Guaraní. Bueno, en primer lugar, todo esto es científico, es con un fin de un beneficio para la comunidad y como un servicio para la gente que no puede ir a buscar el agua de mar a la costa, porque vive desde 500 kilómetros de distancia en adelante. Entonces, ahora que ya tenemos el producto, como digo yo, desarrollado, o sea, está embotellado, está previamente decantado y filtrado, hay dietéticas ya en la zona, en Rosario, distintas dietéticas, en la zona de San Lorenzo, en Granada Baigorria, hay farmacias en Las Parejas, farmacia en Totoras, en Pergamino, o sea que esto nos está ayudando de a poco y siempre seriamente haciendo, ¿no? Yo creo que más de uno hemos tenido un psicópata al lado y máxime en los lugares de trabajo. Pero viste que siempre se confundía, que decía, ay, tiene un carácter podrido. No. Evidentemente hay toda una proyección con esa persona para manipular a un grupo de gente. Bueno, la doctora te va a hablar de este tema, del manipulador. Y ojo, si vos tenés a alguien, un manipulador, un psicópata en la empresa, presta atención. La doctora Treviño. El psicópata, que puede ser mujer u hombre. ¿Tiene las mismas características en ambos sexos? Hay ciertas variantes. Perfecto. Pero lo que hay que tener presente es que es una persona que no siente culpa, que es perfectamente imputable, es decir, que no es, como diríamos vulgarmente, de una manera muy peyorativa, un loquito que no, para nada. El psicópata sabe perfectamente a quién va a anular, a quién quiere destruir. No tiene, reitero, ninguna culpa en hacerlo y es más, encuentra placer. Suelen tener características muy parecidas, quizás un poco más agudizadas, porque a la mujer en un cargo jerárquico se da bastante en los jerárquicos, pero puede darse entre pares también en un lugar de trabajo, Si es en un cargo jerárquico,
casi en el 99%, y lo sabemos, Cecilia, que somos mujeres, nos cuesta mucho más que a los hombres alcanzar un lugar de lo que se denomina poder, ya sea en una empresa, en un lugar público. Entonces, por lo tanto, pueden ser más inflexibles, más duras, más tenaces, con más perversidad y más saña. Hay en ciertas profesiones, en ciertas ocupaciones, que se da con más frecuencia que en otras. Pero ¿y el perfil? ¿Cómo? El perfil, uno lo ve como una persona. Es más, la imagen que da, porque es como las dos caras de una moneda, como la doble faz, ¿no? Él o ella, prefiero decir él por las estadísticas, ¿no? Se muestra como una persona amable, gentil. Normalmente la vida social no le agrada demasiado. Estos no son parámetros así fijos, estándares, pero uno lo ve y dice, pero ¿cómo esta persona puede actuar de esta manera? Porque es como una transformación la que sucede, ¿no? Y en la gente que asesoro, en la gente que asisto, siempre se dan también ciertos parámetros comunes. Son tipos que además tienen arrebatos violentos. De golpe, si no logran, en cuestiones elementales, mínimas, cotidianas, por ejemplo, este café, no me lo serviste como yo quise, pero andate al diablo, ¡pum! Y tira el café. ¿Y el trabajador se da cuenta que es un psicópata que... generalmente, o mal carácter como generalmente esto ocurre desde que el mundo es mundo. Claro. Lo que pasa es que se comenzó a estudiar y a tratar desde el auge, afortunadamente, de la psicología, inclusive Lombroso ya fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX ya hablaba no de psicópatas, ya después en la década de los 50 y en la década de los 70 se comenzó a hablar de psicopatías desde el punto de vista psiquiátrico. Pero Lombroso, claro, los caracterizaba por ciertas conformación que los instigaba, sobre todo en delincuentes trabajó él. En delincuentes. Por lo tanto, y esto se relaciona, y no utilizo la palabra delincuentes porque sí, porque son delincuentes dentro de la empresa. Y que en la mayoría de los casos, como bien dijo Lyman, quien comenzó con todos estos estudios de la violencia laboral, del psicoterror laboral, lo que ocurre en las empresas es que hay pocas penalidades y se deja el tendal de muertos o de personas muertas sin dejar rastros de sangre. Y eso sucede. Esa frase hay que tenerla muy presente. Con respecto a las víctimas, al comienzo no se dan cuenta, porque sí, es cierto, como vos decís, puede tener un mal día, tengo mal carácter, inclusive él o ella se justifican. Pero espera, no, está todo bien, hoy tuve un mal día, mucho tránsito, en mi casa tuve algunos problemas, y de esa manera intenta justificar esa reacción que está deliberada, perversa y premeditadamente a crear un clima de tensión y de mal convivir dentro de un ambiente de trabajo. Gracias. Para mí es un placer, y te lo digo con todo el corazón, hablar con María Esther Pedroni, porque no solamente hablamos de Reiki, sino también hablamos de toda la situación que vive este país, ¿sí? Hoy vamos a hablar, ¿estamos realmente viviendo en democracia? ¿Cómo influye este sistema en nosotros, ¿sí? En los argentinos? Esta presión que tenemos permanentemente. María Esther Pedroni.
Empecemos porque, a ver, hablamos de democracia. ¿Es realmente democracia lo que estamos viviendo? ¿Por qué no lo ponemos entre comillas? ¿Qué significa la palabra democracia? Vivir en libertad, el respeto del uno por el otro, las leyes que funcionan correctamente, el no prestarse a la compra de situaciones para cambiar los resultados. Claro, vivimos en democracia. Cuando nosotros nos ponemos a hacer un análisis profundo de la cosa, nos damos cuenta que estamos muy lejos de la realidad. Es como que hemos puesto un cartel, pero adentro de casa se lavan los trapos sucios. Y el cartel afuera es bárbaro. ¿Y adentro qué hacemos? ¿Qué proceso usamos? ¿Cómo vivimos? ¿De qué manera se comporta el ser humano? Si nosotros empezamos a mirar para atrás, vamos a ver algo que realmente es asombroso. Pero ¿cuántas generaciones han empezado a vivir sin trabajar? Empezamos un abuelo, el padre, el hijo, 3 generaciones que viven de planes. Yo veo a veces, escucho a veces por televisión cómo se transgiversan las notas que hacen, ¿no? Cómo buscan la parte negativa del tema. ¿Por qué no tratamos todo de poner el énfasis en las cosas positivas? Una de las particularidades que tenemos nosotros en nuestro estudio de Reiki es precisamente eso, ¿no? Sacar, erradicar la negatividad de nuestros pensamientos, buscar la parte positiva a cada cosa. No nos quejamos porque pensamos que de cada cosa que nos ocurre, ¿qué tenemos que aprender? Claro, darle otra lectura a la vida. Darle otra lectura a la vida. Entonces, por eso yo digo, ponemos el cartel en la puerta que dice democracia, pero ¿qué hacemos adentro de casa? ¿Cómo nos comportamos? ¿De qué manera vivimos? ¿Cómo respetamos las reglas que tiene la democracia para ser realmente democracia? Es una parodia. Es cuestión de analizarla, ¿no? Por eso digo, ¿qué hay que pensar primero? Primeramente, actualizar la educación de los niños, que está sumamente atrasado. Por los niños, fíjate vos, yo escuchaba los otros días con gran asombro, no se puede aplazar a los niños. Pero, ¿qué está pasando? ¿Cómo queremos educar a la gente? Entonces vos, cuando ves todo eso, vuelvo a decirte, ponemos el cartel en la puerta, pero ¿qué hacemos adentro? Yo creo que a los niños hay que darle reglas de conducta, hay que marcar los parámetros, hay que saber decir no, hay que educarlos hay que educarlos con amor, hay que educarlos en la cultura del trabajo, de la responsabilidad, no del plan. Total, sigo siendo hijo y me pagan y yo vivo. ¿Pero qué hago? Hay tantas cosas por hacer. Claro, nuestra filosofía de vida es totalmente diferente, ¿no? Entonces nos cuesta mucho insertarnos en el medio en que vivimos. Porque vivimos distinto. Tratamos de educar a todos los seres que se acercan, porque lo que no hay es precisamente lugares donde aprender a vivir diferente. Es decir, a buscar el verdadero sentido de la vida. No se pusieron de acuerdo los columnistas, pero realmente cae. Estábamos hablando de si estábamos viviendo en una democracia con María Esther Pedroni y ahora vamos a hablar con el doctor Caballero de la inseguridad. Y todo eso hace también a la calidad de vida de los rosarinos, porque si vivimos con miedo no tenemos una calidad de vida como corresponde. Tema de hoy del doctor Héctor Caballero, la inseguridad, los problemas que suceden en los accesos a Rosario. Bueno, yo como presidente de la Comisión de Obras Públicas y todos los integrantes de la Comisión de Obras Públicas del Consejo, ya hace varios meses que venimos insistiendo que en los accesos a la avenida Circunvalación, o sea, los accesos a la ciudad de Rosario, primero falta iluminación. ¿Quién es responsable? Vialidad Nacional. Son rutas nacionales, porque para que la gente sepa, la avenida Circunvalación es una ruta nacional, A008, y por lo tanto la iluminación es responsabilidad de Vialidad Nacional. Segundo, entre el municipio fundamentalmente y Vialidad Nacional deberían poner cámaras, videocámaras, que graben todos los ingresos de la ciudad, ¿no es cierto? Me parece que esto es de una importancia capital, porque muchos de los accidentes que han ocurrido y se ha matado gente
Se ha matado gente porque le han puesto un bloque de hormigón en medio de la ruta o le han tirado un piedrazo. Se ha matado, como un matrimonio de Armstrong, y se salvaron los 2 hijos que iban atrás, y nadie sabe si, como no quedó nadie grande para contarlo, si realmente fue un accidente o fue un intento de robo. Con los Miguelitos. Los Miguelitos, las piedras, los piedrazos, etc. Todo el mundo dice, yo estoy seguro que con más patrullero policial no va a resolver el problema de la seguridad, pero si en vez de no ver ninguno, cuando vos atravesás toda la ciudad, ves 100 patrulleros dando vueltas, me parece a mí que la prevención y la disuasión al delito es importante. Por eso me parece a mí de que usted tiene el acceso de Funes a Rosario. Sí. Bueno, es terrorífico, bloque de hormigón, piedrazo, asalto, etc. El acceso por Uriburu, ¿no es cierto? Usted tiene no solamente la subida, que se la obstruyen para subir a Uriburu, sino que cuando usted va a tomar a Uriburu, viniendo por Uriburu desde la vía de Avellaneda hasta llegar a Circunvalación, prácticamente es campo a ambos lados, no hay la iluminación suficiente, hay unos cañaverales que parece que lo dejan a propósito para los que roban. La policía de proximidad, policía comunitaria, que en otro momento nosotros hablamos, mire, primero, el sueldo que tienen, en los lugares donde van a comer, escuche bien esto, van a comer al mediodía, confiesan que no tienen dinero. ¿No es cierto? Entonces comparten una Coca-Cola, comparten un sándwich, son chicos que vienen de Vera, ¿no es cierto?, de Villocampo. Claro, no, pero aparte no cobran 2 pesos, no le alcanza para pagar la pensión y además son de afuera. Por eso no conocen absolutamente nada. ¿Cómo va a poner usted de policía de proximidad, de policía que tiene que tener diálogo con los vecinos, gente que son del norte de la provincia, que no conocen tan siquiera ni el nombre de las calles que le toca actuar? Gracias, doctor. Y ahora nos vamos a verlo al astrólogo de la ciudad, ¿sí? A nuestro astrólogo del valor de vivir, Hugo Bonito. En esta semana y hasta el mes de noviembre tenemos 2 tipos de configuraciones. La que vamos a ver ahora tiene que ver con un gran trígono que se materializa justo el 25 de septiembre a las 22 horas 6 minutos, la posición más fuerte, de lo cual ya en programas anteriores habíamos comentado de que aquellos que tenían la suerte de tener una posición personal, como por ejemplo el ascendente, el ecuador celeste, el sol, la luna, o el medio cielo, o el vértice, o la rueda de la fortuna, que son esas 7 posiciones personales, cerca de los 20 grados de los signos de tierra y agua, la estaban pasando muy bien. O sea, de parte de ellos han tenido la mejor intención de un arreglo de cese al fuego. Lamentablemente les tengo malas noticias. Ahora vamos a ver una configuración que se hace el 18 de noviembre, que se activa el día 13. Le estoy diciendo días justos porque tanto el 13 como el 18 de noviembre, fechas posteriores dentro del mes de diciembre, esa supuesta paz o ese cese al fuego no podrá ser factible, y que es una energía donde en algún momento es subtitulado como soplan vientos de guerra. Lo pueden ver en mi Facebook, justificando de que estamos en la previa de un conflicto bélico y que puede tomar a mayores. Así que bueno, este es el tipo de acontecimiento que realmente desearía equivocarme. Nos vemos el miércoles que viene. Fuimos a hacer la nota al río, entonces yo le decía a Lucía de Vincenti, ¿cómo se complementa la naturaleza con Ayurveda? ¿Sí? Acordate que hacen el viaje a la India, así que anotate, podés participar de ese viaje que va a ser una maravilla. La verdad, yo las envidio porque se van a la India, porque entrar en ese mundo debe ser fascinante. Bueno, Lucía de Vincenti y Ayurveda. En realidad la Ayurveda observa al hombre en su conjunto, ¿no? Cuerpo, alma,
y mente, o sea, cuerpo, mente y espíritu, no desde una mirada religiosa, no tiene nada que ver con la religión, sino con la espiritualidad. Y ese ser, o sea, mira el ser en su conjunto y el ser en el medio en el que lo rodea. O sea, nosotros estamos en contacto con esta naturaleza que nos rodea y esto nos determina un modo de vivir, qué es lo que mejor nos conviene. Por eso, si estamos atentos a la naturaleza, vamos a ver que la naturaleza nos da aquello que necesitamos en cada estación, por ejemplo. Nosotros, en el biotipo, estamos hablando de la constitución, o sea, todos estamos hechos con los mismos elementos, los elementos que hay en este universo. En este universo hay 5 elementos, por lo tanto estamos hechos con esos elementos. Nosotros somos un espacio donde están las cosas. El aire, si no respiráramos no estaríamos vivos. El fuego, todos los procesos metabólicos que nos mantienen vivos necesitan de la energía calórica. El agua, el 80% de nuestro cuerpo es agua, igual que en el planeta, que el 80% es agua, y la tierra, los elementos sólidos que nos componen. No los vemos como el elemento en sí, sino a través de sus cualidades. Y esa es la tendencia que observamos, que también en Occidente a veces decimos, uy, mira, este sí tiene los pies sobre la tierra. ¿Qué estoy diciendo? Este es manso como el agua. Este se calienta de nada, es puro fuego. Este no tiene nada en la cabeza, vive en las nubes. Estoy hablando de la tendencia, estoy hablando del elemento que lo compone. Exactamente, porque si yo tengo más aire y espacio en mi constitución, quizás voy a tener una niñez con menos moco, más posibilidad de tener broncoespasmo, pero voy a tener una vejez en donde voy a estar más sensible a deshidratarme, a que me haga tener más arruguitas. Si yo en mi constitución tengo más agua y tierra, quizás voy a tener una niñez con mucho moco, pero voy a tener una vejez con más solidez y más fuerte para soportar los cambios que propios de la edad. Y si yo tengo mucho fuego, cuando pase por la etapa de la adultez y si tengo que estar expuesta a situaciones que impiden expresar mi tendencia, quizás esté más sensible a tener enfermedades como la que vos mencionaste, la psoriasis, que se expresa en la piel. La misma naturaleza nos da aquellos elementos que nos compensan. Obviamente el que tiene menos de ese elemento, el que más lo va a necesitar y el que más va a darse cuenta y a sentirlo en su cuerpo si no lo consume. Y así con cada cosa, ¿no? Esto te estoy hablando de la comida, también desde lo espiritual. Va a tener que ver con lo que olés, con lo que escuchás, con lo que mirás. Que hoy hayamos venido al agua y al sol, tiene que ver un poco el sol, diría más de todo, con esta etapa que estamos viviendo. Hemos empezado la estación del año con humedad. En esta estación, como va a haber más humedad, ya la estación nos está dando alimentos que tienen menos humedad, como los brócolis, las chauchas. ¿No es maravilloso? Es maravilloso. Gracias. Masajes Tuiná. Aparte, te ponen las ventosas. Yo le digo a Rodrigo Varela cuando me hago las ventosas que me parece que me sacan una piedra de la espalda. Es algo, no sabes cómo quedas. Así, una maravilla. Pero esta vez hablamos de si caminamos mal, cómo nos afecta la columna y el masaje Tuiná, qué es lo que produce. Rodrigo Varela. Justamente en este caso que veníamos viendo de la paciente con una lesión en el pie, en el tobillo precisamente, obviamente hasta que se recupere y camine bien, ese caminar cojeando, ese caminar con dificultad, trae generalmente dolores en la cintura, pinzamientos entre la cuarta, quinta y sacro, que eso van a comprimir los nervios y va a ser dolores que se irradian hacia el glúteo y la pierna entera. Entonces de esa manera buscamos también descomprimir, aflojar la cintura y todo el meridiano de vejiga que está viniendo desde el pie por toda la columna para que toda su columna tenga la fuerza y la flexibilidad necesaria. Vamos a mostrar ahora cómo trabajamos con un aparatito que estimulamos los puntos, estos mismos puntos que se utilizan en acupuntura, en digitopuntura, en el Tuiná, en el masaje tradicional chino, que es un TENS, un estimulador eléctrico, donde vamos a buscar el punto, donde es menos, donde es más, ¿ves? Ahí se siente bien justo el punto. Al estimular con la electricidad en el punto, vamos a recorrer todo el meridiano desde el punto donde lo estoy aplicando. Se siente que cuando la toco
se hace el estímulo eléctrico y vamos recorriendo toda la columna, en este caso, despejando el meridiano de vejiga, que descomprime los músculos que están entre las vértebras. Ahora, de acuerdo al sonido, es el punto que está afectado. El punto que está afectado, la intensidad de corriente que está circulando en el punto. ¿Sí? A ver, y lo está descargando. A ver, bueno, ahora le puse el tiempo máximo. Ah. Volvemos. Vamos a trabajar otro punto. Ahí está descargando. Ahí menos. Ahí más. Ahí descargamos el punto. Y volvemos a trabajarlo en otro punto ahora. Después de unos 15 segundos más o menos, o 30 segundos, según como lo elija yo en el tiempo. Y volvemos al otro punto, del otro lado, y se siente hasta donde yo tengo los dedos acá. ¡Qué impresionante! Me está corriendo electricidad por la mano y yo la estoy sintiendo. Ah, ¿y ella qué siente? ¿Lo mismo? También esa descarga eléctrica que le está trabajando toda la musculatura. Ahí está. Ahí trabajamos en el estímulo y muchas veces complementamos directamente ya con un par de ventosas para descomprimir esta zona lumbar. Completito. Y ya con esto queda completo el tratamiento de... ¡Epa! No pasa nada, No, tengo ya ya sé. mucho tiempo controlándolo. Y descomprime la zona lumbar, ¿sí? Así que sale de acá nueva. De acá sale nueva, relajada, floja, y de esa manera podemos trabajar la tonicidad, descomprimir en este caso la zona lumbar, y puede volver a caminar derecho, relajada, sin dolor. Esta es otra de las mujeres que tenemos en Rosario, que es una capa. Años en odontología, profesora, se adelantó a tantas cosas, ¿sí? Es un placer escucharla, porque es una profesional en lo suyo. Clelia Reynoso. Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir. A veces uno se equivoca y dice con este caso interesante. Sí, la verdad que es un caso interesante, pero bueno, tiene sus cosas. Estamos viendo en este momento ya la terminación del caso, donde se le han hecho implantes y ya vamos a ver por qué, hasta su prótesis. Bueno, el otro cirujano, el cirujano odontólogo, es el profesor adjunto, doctor Rodolfo Luis Esteman. Él es que conjuntamente con el doctor de Mergazo hace la otra parte de la cirugía odontológica. Bueno, dentro de la tomografía computada nos muestra alteraciones en las diferentes cavidades neumatizadas, ¿cierto?, de nuestro paciente, y se observa indemnidad de los contornos, matriz ósea. No se comprueban imágenes osteolísticas ni nada que nos esté diciendo que algo puede estar pasando. Y si ustedes se fijan en este corte de la misma radiografía que veíamos antes, la tomografía, acá está el corte, donde el doctor a esto que había quedado resto de mandíbula le agrega la costilla y la faltante de todo lo que es anátomo óseo de toda esta zona. Esta era nuestra paciente. Ahora vamos a ver qué hacemos nosotros, odontólogos. Acá lo estamos viendo de frente. El doctor Esteman, acá está la unión de lo que había hecho el doctor de Mergazo, y el doctor Esteman va a colocar en lo posible implante en esta zona porque estas piezas no tienen con quién antagonizar. Recuerden siempre que dijimos que esto era como un teatro, cada uno tenía que estar en su lugar. Entonces va a ser en lo posible el agregado de piezas dentarias en esta zona tan importante. Bueno, esta era nuestra hermosa niña, muy pequeñita. Y el motivo de consulta de esos papás tan ansiosos era la posibilidad de rehabilitación. ¿Qué queríamos hacer? Siempre hay objetivos generales y específicos. Restablecer los planos de oclusión, darle el choque a esa zona, evitar extrusión, contribuir a la simetría facial, que se pudiera reír un poco más, que no fuera tanta la faltante. Estabilizar y brindar soporte a los tejidos blandos. Bueno, la próxima continuaremos con esta telenovela tan importante y con un final feliz tan hermoso. Hasta la próxima. Y bueno, ahora vamos a hablar con una profesional que también es una mujer también encantadora. Escucharla, y cuando
cada tema que hablábamos sobre acupuntura es un aprendizaje. Yo en este programa aprendo permanentemente, porque a veces voy a decir, ¿qué te puede hacer una agujita? Y tantas cosas, ¿sí? Cómo te calma en tantos problemas. Bueno, la doctora Curuchet va a hablar sobre la acupuntura y este tema. El hipotiroidismo lo definimos como una deficiencia de la glándula tiroides. O sea, es que la glándula tiroides es una glándula que está ubicada en la parte anterior del cuello, una glándula de secreción endocrina que segrega 2 hormonas tiroideas muy importantes, sobre todo en el metabolismo general, en el metabolismo energético. ¿Tanto el hombre como la mujer? Es indistinta, para el hombre y para la mujer. Interviene en el crecimiento, en la regulación de la temperatura y todo lo que es las funciones metabólicas, químicas de las células que producen energía. En los niños también es importante. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta fundamentalmente en el adulto porque hay algunos síntomas, aunque ahora se hace ya de rutinas el análisis de laboratorio, el análisis de sangre, donde se dosan las hormonas. Si el nivel está disminuido con respecto al normal, sabes que estás viendo un hipotiroidismo. Lo mismo se hace en los recién nacidos. Vos sabés que los recién nacidos se les hace un screening neonatal, se llama, que es el famoso test del talón, que desde el taloncito le sacan sangre. Y se investigan distintas hormonas y distintos metabolitos para otras enfermedades. Y una es la glándula, es la hormona tiroidea, porque el hipotiroidismo infantil te trae enanismo. El vaso, de acuerdo a la ley de los 5 elementos, alimenta a pulmón y a riñón. Entonces, no solo tenemos problemas en el metabolismo, con que las glándulas empiezan a funcionar mal, sino que tenemos también síntomas respiratorios. Es muy importante la fatiga, el desgano, a veces hay suspiros, y lo que hacemos fundamentalmente es estimular el funcionamiento yang del vaso para que nutra a todos los demás energéticamente órganos. Y bueno, sí, la desaparición de los síntomas, pues estimulando la glándula a que funcione en niveles normales. Gracias. Ya llegamos al final del Valor de Vivir, acompañada por un cuadro bellísimo de Alina Marinelli, la contaminación, porque el Paraná está contaminado, no a las papeleras, ¿sí? Llegamos al final, nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias, Alina, por tu cuadro.